Bienvenido a OnePi. Hoy voy a hablar de las ecuaciones cuadráticas. Las ecuaciones cuadráticas o ecuaciones de segundo grado son aquellas en donde el exponente del término desconocido está elevado al cuadrado, o quiere decir que la incógnita que tengamos está elevado al exponente 2. Y tiene la forma de un trinomio, o sea, tres términos. Empezamos. Bueno, una ecuación de segundo grado es una ecuación cuadrática y la forma es ax cuadrado más bx más c, siendo el coeficiente que multiplica a la x cuadrado a, el coeficiente que multiplica a la xb y el término independiente, o sea que no tiene x, es c. Y para calcular dichos valores de x, se aplica la famosa llamada resolvente, que es esta fórmula que ustedes están viendo acá, ¿sí? ¿Sí? Esa es la fórmula que vamos a aplicar cuando, digamos, la ecuación está completa. Pero la ecuación puede ser incompleta. Puede ser que nos esté faltando el valor de B o el valor de C. El valor de A no A porque si no se transformaría en una ecuación lineal, ¿cierto? Bx más C. Es decir que si falta el valor de B, la ecuación me queda ax cuadrado más C igual a 0. Lo que se hace acá se despeja x. Lo que tenemos que tener cuidado que el resultado que nos va a dar es positivo o negativo. O sea, me va a dar dos resultados siempre. Siempre me va a dar dos resultados, por eso es una función cuadrática, quiere decir que tiene dos raíces, y en el cual por una raíz es más menos. Y si me falta C, una de las opciones, si falta C, es aplicar la resolvente y hacer C igual a 0, o si no, es sacar un factor común X, un factor común, o sea, acuérdense que el factor común era lo que se repetía en todos los términos, en este caso se repite la X, y quedarnos que nos queda un producto, es decir, que lo tomamos por separado. Hacemos que esta X sea 0 o esta X sea 0, que es lo que está acá y despejar cada una. Una ya sabemos que es cero y la otra despejar acá x, que bueno, yo la despejé con letras, ¿sí? Bueno, vamos a sacar algunas conclusiones que nos interesan para entender un poco cómo se resuelven después los ejercicios. La ecuación cuadrática tiene tres opciones de resultado. Una que no tenga solución real, otra que tenga solución real pero que sea doble, que sean iguales, y otra que tengan dos soluciones distintas reales. Para saber esas condiciones, esas tres condiciones que recién nombré, lo que vamos a calcular son los valores que tiene lo que está dentro de la raíz de la resolvente, que es b cuadrado menos 4a por c. A eso se lo llama discriminante. Y si ese discriminante, o sea, ese valor que tenemos ahí es mayor que cero, quiere decir que tenemos soluciones reales distintas. Quiere decir que esta x1 x2 me va a dar un valor real. Cuando es menor que cero, ninguna solución real voy a tener. O sea, quiere decir que x no pertenece, o sea, no existe en los reales, pero sí existe en los complejos, que luego en otro video vamos a hablar de complejos. Y cuando es igual a cero, existe una solución única en el cual las dos raíces son iguales, x1 igual a x2. Esas son las condiciones que debemos tener claro para cuando empecemos a resolver problemas. Y después, otra propiedad que también me interesa que sepan es que si yo, por ejemplo, dividiría a toda la ecuación cuadrática por A, acá desaparece A, me queda esto, B sobre A y C sobre A. Bueno, el valor de B sobre A con el signo cambiado es la suma de las raíces. Y el valor de C sobre A es el producto de las raíces. Quiere decir que si yo obtengo de datos las raíces, puedo formar la ecuación cuadrática con estas dos fórmulas que les doy acá. Ahora vamos a ver problemas. Bueno, vamos a empezar con un problema. El problema dice el polinomio p de x, me da el polinomio, con k constante real, tiene dos raíces reales y opuestas. Ah, eso es importante. Si me dice que tengo dos raíces reales opuestas, quiere decir que el valor de x1 y x2 tienen igual valor absoluto, o sea, igual número, y distintos signos, porque son opuestas. ¿Y eso qué me está diciendo? Me está diciendo, conociendo la teoría que estuvimos dando recién, los conceptos teóricos, que el valor de b es cero, porque la única forma que me dé dos raíces reales iguales y opuestas es cuando b vale cero. O sea que cuando el término lineal, el valor del término lineal se hace cero, o sea que el valor de b, de esto que es b, valga cero. Acá le hice recordar para que ustedes se acuerden. ¿Sí? Acá hay dos resultados que son iguales y distintos signos por las raíces, que es más o menos. O sea, quiere decir que todo esto, k cuadrado menos 6k más menos 91 igual a cero, que es lo que yo puse acá.
¿Y qué me quedó? ¿Esto qué es? Una ecuación cuadrática en función de k. Es decir, ¿qué hago? ¿Cuánto vale k cuadrado? El que multiplica k cuadrado es a. El que multiplica la k es menos 6, no olvidarse el signo es b. Y el valor de c es menos 91. ¿Y qué hago? Utilizo resolvente. Y obtengo dos resultados. 3 y menos 7. ¿Y qué hago con estos resultados? Ya son los valores de k, no. Reemplazo en el polinomio, a ver si verifica ese polinomio. Reemplazo el 13 y observo cuando reemplazo que me da que el valor de la x, si yo despejo de acá, me queda una raíz negativa. Es decir, que no son reales las raíces. Y yo quiero que sean raíces reales y opuestas. Es decir, que reemplazo el menos 7. Reemplazo el menos 7 y obtengo raíces reales y opuestas, 46 quinto más menos. Es decir, que el valor de k es menos 7. Pero fíjese qué importante es los conceptos teóricos para poder entender qué debo hacer en el problema, orientarme en el problema, leer bien el problema y sacar el jugo de todos los datos que me dan para ver qué yo puedo aplicar con esos conceptos teóricos que ya sabemos. Bueno, esto es una ecuación racional porque tengo una división de tres términos, uno y acá tengo dos términos más, en el cual los denominadores son polinomios, no números como en el ejemplo que hicimos en el video anterior. Es decir, como son polinomios, debemos calcular el MCM, como hacíamos la suma de fracciones polinómicas. Y para sacar el DCM es aplicar a los distintos denominadores los distintos casos de factoreos posibles. En el 2x más 1 no se aplica nada, al x más 1 tampoco, y 2x cuadrado más 3x más 1 aplico resolvente, porque es una función cuadrática. Es conclusión, apliqué la resolvente, acá le copié la fórmula que ustedes tienen en el video de factoreo está, y acá puse el resultado que me dio la raíz de este polinomio. Acá hago distributiva y queda esto, o sea que tengo que fijarme en este y en este, a ver cuál es el MCM. Y si observamos, el MCM es este que está acá. Los repetidos, que se repite el 2x más 1, el x más 1 y el 2x más 1 se repiten. No hay ninguno que no se repite. Es decir, que el resultado del denominador común, que era el MCM, mínimo común múltiplo, repetidos con su mayor exponente y no repetidos. ¿Qué hago acá? Un proceso, esto es una forma de resolverlo. ¿Qué es lo que hago? Es que a cada término que yo tengo, de a cada fracción, la voy a multiplicar por el MCM. O sea, acá lo multipliqué, acá la multipliqué y acá la multipliqué. ¿Sí? Estas son las fracciones que yo tengo de datos. Esta es fracción, esta era otra y esta era otra. ¿Para qué hago eso? Para poder simplificar, este se va con este, todo esto se va con esto. Y esto era esto que está acá, se va con esto. Y copio lo que me sobra. Me sobró esto y me quedó, ¿qué es lo que eliminé? La fracción, que es lo que yo quería. Al eliminar la fracción me queda una ecuación común y corriente desde el punto de vista en el cual separo en término, hago distributiva en cada término, resuelvo cada término, junto todas las x cuadrado con las x cuadrado o las x con la x y observo qué ecuación me quedó. Me quedó una ecuación cuadrática porque tengo x cuadrado y x. Una ecuación cuadrática en la cual está el valor de a que vale 1, el valor de b que vale menos 9 y el valor de c que vale 14. Aplico la fórmula y obtengo dos raíces. Esas raíces después las reemplazo en la ecuación general, en esta ecuación, en la x, primero la 2 y después la del 7, para ver si satisface la igualdad. Si satisface la igualdad, esos son los resultados 2 y 7. Siempre tengan en cuenta que esto que yo puse acá, esto lo dejé para el último, era que para todo x distinto de menos 1 y distinto de un menos 1 medio, que son las raíces que me dan estas raíces que me dan los denominadores. No puede, ¿por qué? Porque si esos valores, si yo copio estos valores en los denominadores, me da 0 y no puede ser división por 0. ¿Sí? Ese sería el ejercicio. Bueno, esta es una ecuación, le puse el nombre, ecuación irracional porque hay raíces. Lo que hago para eliminar esas raíces es elevar al cuadrado los dos miembros, no altero la igualdad. Acá me queda un cuadrado binomio. Hice el primero al cuadrado, más el duplo primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Y acá se va la raíz con la raíz. Me queda 2x menos 1.
Resolví, esto se va con esto, hice la cuenta y me quedó otra raíz más. Así que todo lo que me molesta que no tenga la raíz, esta raíz la dejo solita de este lado y paso todo para allá y la raíz para acá. O sea, paso todo para acá y la raíz para este lado. Bueno, de nuevo apareció la raíz y la quiero eliminar. Elevo ambos miembros del cuadrado, que es lo que hice acá. Acá hago cuadrado binomio de nuevo y acá distribuyo este con este y este con este. Me queda 4 y la raíz desaparece y me queda 3x más 1. Y ya me queda una ecuación. En este caso, de nuevo cuadrática, acá hago distributiva. Junto las de aquí a un lado, los números otro me queda cuadrática. Aplicamos la resolvente y resuelvo los resultados. La verifico los números en los plurales de las x acá para que me dé la igualdad. Si satisface esa igualdad, significa que la solución es esa. 1 y 5 en este caso satisface. O sea que esto es otra clase de raíz, como la anterior era racional, esto es un irracional, que obtenemos es siempre una cuadrática, no siempre, en este caso si tenemos cuadrática, ¿sí? Y en las cuadráticas resolvente. Bueno, este es otro ejemplo en el cual me dan una ecuación cuadrática. Si observamos acá, esta es una ecuación cuadrática. ¿Por qué cuadrática? Porque tengo t cuadrado, tengo x. Está completa porque el valor de a lo tengo, el valor de b lo tengo y tengo el valor de c. Y me dice que esta ecuación cuadrática admite raíces reales e iguales. Quiere decir esto que el discriminante es 0. Quiere decir que b cuadrado menos 4 por a por c es igual a 0. ¿Qué hago ahora? Reemplazo el valor de b, de a y de c, donde está la fórmula. El valor de b es t menos 2 porque es el que multiplica la x, acá está. El valor de a es t porque multiplica la x cuadrado y el valor de c es t porque no tiene ninguna x, que es lo que puse acá y acá. Bueno, ¿y ahora qué hago? Separo en términos. En el primer término tengo un cuadrado de binomio, hago el cuadrado de binomio. En el segundo tengo t por t, t cuadrado, junto las t y me queda una ecuación cuadrática en función de t. Aplico resolvente y obtengo los dos valores de t de la ecuación esta. Y compruebo si esos valores satisfacen la ecuación y si satisface la ecuación son los mismos, los resultados son eso. Bueno, en este ejemplo lo que me dice que tengo la ecuación cuadrática, x cuadrado más bx más c igual a 0, suman 16 las raíces. Suman 16, o sea que me está diciendo que x1 más x2 es igual a 16. Y el producto es 42. Bueno, ahí me acuerdo la última propiedad que di de teoría, que decíamos que era que menos b sobre a era igual a la suma, que en este caso 16, y c sobre a era el producto, 42. Es decir, que lo que hice fue poner x cuadrado, acuérdense que acá está negativo, por eso puse negativo acá, menos 16 aquí más 42, ¿se acuerdan de la fórmula que habíamos puesto? Es decir, que me queda una ecuación cuadrática, ¿sí? Pero me dice a su vez que el mayor valor de x que satisface la ecuación, esta ecuación, ¿cuáles son dichas raíces? O sea, vamos a ver ahora, dice que satisface esa ecuación. Quiere decir que yo voy a ver, si ustedes ven acá dice x cuadrado más bx más c igual a x. ¿Y cuánto vale b? B vale 16 negativo. ¿Y cuánto vale c? Vale 42, igual a x. Es decir, que yo voy a reemplazar ese valor de b y de c del valor que vale, 16 y 42 igual a x. Paso esta x para allá y me queda esta ecuación. Aplico la resolvente y obtengo el valor 14 y 3. Veo cuál es el que me satisface la ecuación, porque dice el mayor valor de x de r que satisface la ecuación esta. Y el valor mayor del 14 y del 3 es 14, por eso utilizo el 14. Este es el último ejercicio de este video, en el cual tengo una ecuación cuadrática porque tengo x cuadrado, tengo x y tengo el término independiente. Es una ecuación cuadrática completa en el cual a vale 1, b vale todo esto y c vale esto. De datos me dice que dos raíces de esta ecuación cuadrática, la diferencia vale 4. Quiere decir que yo ya puedo poner que x1 menos x2 igual a 4. Eso me sale de lo que me está dando de datos. Y como habla de raíces, hablando de raíces, yo sé que la suma de raíces es menos b sobre a y el producto de raíces es c sobre a, que es lo que dimos en teoría al principio.
decir que en conclusión, yo quiero decir si A vale 1, quiere decir que x1 más x2 es menos b. Y como acá tengo menos 3 veces m más 1, voy a copiar el menos con el menos, se me hace más y me pongo lo que vale b con el signo cambiado. Y dice que el producto es igual a c sobre a, como a vale 1, vale c y c vale 3 m más 2. Es decir que ya me quedaron 3 ecuaciones en el cual vamos a ver qué puedo realizar. Y yo observo que acá puedo juntar estas dos primeras, las resto y las sumo. ¿Por qué las resto y las sumo? Porque restando se me van x1 y x1 y puedo obtener x2, porque digo, tengo una x2 menos x2 me da 2x2, acá hago distributiva, me da 3m más 1, y digo 3m, no tengo más m, me da 3m, y digo 1 menos 4 me da menos 1, y acá hago exactamente lo mismo, pero sumando. Si yo sumo, se va el x1 con el x2, menos más se va, y me queda x1 más x1, 2x1, y acá hago lo mismo, distributiva y junto. Y ya tengo dos resultados en el cual 2x2 y 2x1 vale esto. Es decir que los multiplico, digo, ¿por qué los multiplico? Porque yo tengo la multiplicación que vale esto. Es decir que multiplico estos dos resultados, multiplico los primeros miembros y los segundos por separado. Acá está este y acá está este. Y digo 2 por 2, 4. Y acá hago x2, x1. Y acá dejo esto. Ahora yo sé que x2, x1 igual a esto. Así que lo reemplazo. Y ya me queda una ecuación mucho más sencilla. En función de m, ¿qué voy a hacer? Tratar de juntar. Y para juntar, ¿qué tengo que hacer? Sacar los paréntesis. Y para sacar paréntesis tengo que hacer distributiva. Hago la distributiva, junto las m cuadrado con las m cuadrado, las m con las m, y me queda una ecuación cuadrática completa, porque tengo el valor de A, en este caso es 3, el valor de B que es 2 y el valor de C que es menos 5. Aplico la resolvente, la fórmula que ya conocemos, y obtengo dos resultados. Y estos son los resultados de M, que satisfacen esta ecuación. Bueno, acá terminó este video, como les dije cuando empecé a explicar este ejercicio. Ojalá que haya sido de su utilidad. Desde ya muchas gracias por ver mis videos. Y lo único que me queda desearles es tengan éxitos, que nunca bajen los brazos, que sigan adelante y nos vemos en el próximo video.